¿Por qué se dan los cambios en un gabinete? ¿Es normal? Las circunstancias cambian y en ocasiones quien funge como conductor debe hacer ajustes en sus equipos. Ello atiende a factores como la cohesión del grupo, el prestigio del gobierno, la habilidad del conductor, su forma de ejercer el mando y la fuerza de los compromisos que pueda tener para satisfacer las demandas de los grupos políticos que lo llevaron al poder o que se lo disputan actualmente. Generalmente los cambios se dan a mitad de sexenio, cuando se supone que el presidente ha consolidado su poder, o al final del periodo cuando perfila los reacomodos rumbo a la transición de poderes. ¿A qué se debieron pues los cambios en el gabinete presidencial? En la mayoría de los casos que hemos visto desde septiembre, en que inició el proceso electoral, hasta hoy, encontramos elementos que permiten presumir que algunos cambios escaparon de la voluntad, planes, deseos y cálculos del presidente, y más bien atendieron al proceso electoral, la guerra por la sucesión presidencial del 24, o malos cálculos de sus aliados. En ese sentido, el caso de Durazo en la cartera de seguridad atendió a su ambición con respecto a la gobernatura de Sonora, y su relevo puede leerse como un comodín para las aspiraciones tanto de Ebrard como de la jefa de gobierno, toda vez que la actual secretaria está vinculada a ambos grupos políticos. Los casos de Arturo Herrera en Hacienda, Graciela Márquez en Economía y Víctor Manuel Toledo en Medio Ambiente fueron acompañados de indicios que hablan de servidores públicos expertos en sus campos que aguantaron al máximo dentro de la corrección política en cuanto a las ocurrencias y sin razones de su jefe. Decidieron no romper, pero exigieron salir, y al parecer el presidente premia la lealtad y el silencio, por lo que salvo en el caso de Toledo, quien evidenció su molestia, los premió con alguna manera. En cuanto a los reacomodos y pagos a los grupos de poder dentro de la SEP, por ejemplo, donde el exsecretario y hombre de confianza del empresario televisivo es premiado con el espacio más poderoso de la Cancillería después del cargo de canciller, es decir, la Embajada de México en los Estados Unidos, deja a todo su equipo prácticamente intocable en la Secretaría de Educación Pública, solo a ser coordinado por la actual secretaria, quien tendrá la misión de contener al corporativismo magisterial. En este contexto se puede entender también el cambio de la Secretaría de Función Pública, en el que el presidente aprecia o intenta sancionar a quienes le han sido leales, pero no se alinearon al 100% en la elección, y expandió la influencia de su exsecretario de Educación Pública y del canciller, pues el nuevo zar anticorrupción, además de ser hechura de don Manuel Camacho Solís y consecuentemente posible aliado del canciller, en los 90 era fifí, aspiracional, y encargado de los programas, esos programas tecnocráticos, neoliberales, espurios y conservadores de habitacionales que manejaba el entonces secretario de Desarrollo Social Esteban Moctezuma, cuando también él era sedillista y neoliberal, como muchos otros del gabinete del PG. Por lo pronto vamos de gane con los cambios que ha habido hasta el momento. No le ha salido su evidenciada vena López Portillista o echeverrista en la presidencia, y a eso nos permite pensar positivamente en el futuro de la continuidad de nuestra democracia, de nuestras instituciones, y transitar con cierta estabilidad aún en el manejo de nuestra economía y de los asuntos públicos, toda vez que podríamos esperar una dinámica un poquito más activa frente a una oposición que se ha replanteado en el Congreso y un oficialismo que reacomodó sus fichas en el gabinete presidencial. Hasta aquí es todo, les agradezco su tiempo, les invito a opinar si es que les generó alguna opinión esta expresión, a darnos like y a seguirnos en Equilátero. Muchas gracias.